Muy bien. Vamos a arrancar con la clase correspondiente. En definitiva, en esta clase voy a retomar algo que tienen grabado ya de la clase anterior, que inicié la semana pasada, pero que, bueno, la arrancamos de cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy lo que vamos a ver es, dentro de lo que va a ser la metodología base de este curso, que es el método comparativo de tasación, cómo es la parte más básica o desde dónde se arranca en esa tarea. En la clase del lunes pasado también tenían los conceptos preliminares de lo que es una tasación, y eso lo pueden ver y reforzar si quieren con el video de la clase pasada. Son conceptos que hay que tener en cuenta, pero conceptos al fin. Pero como esto ya empezamos con una tarea, con un trabajo, con la metodología en sí, por eso, más allá de que haya parte que está en el video de la semana pasada, lo vamos a arrancar así. Como bien dice esta primera imagen, que es el método comparativo para tasar lotes y el uso de tablas, queda evidenciado que vamos a trabajar con una regla de trabajo y utilizando determinados números, coeficientes, que ya están tabulados. ¿Sí? El tema fundamental, como venimos trabajando, es que es muy importante en lo que es la evaluación de lotes individuales, esas dos medidas lineales y que me determinan el lote. La medida de frente y la medida de fondo. ¿Sí? Siempre se tuvo o se tiene en cuenta y se sabe que el frente es la parte más valiosa que tiene en la determinación de valor. ¿Sí? Y entonces, automáticamente, llega uno a pensar que si aumenta el frente, aumenta el valor del lote. Eso es una conclusión rápida que se puede hacer teniendo en cuenta lo que se dice primero, que el frente es la parte más valiosa. Ahora bien, ¿es tan así el tema? No. No es exactamente de esa manera. Sí, lógicamente, un frente en determinadas medidas, cuanto más ancho sea o mayor frente haya, va a tener más valor. Pero también, justamente, va a depender de otra serie de factores que no son solamente la medida, para determinar que ese frente puede tener más valor. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que si nosotros, por ejemplo, lo hacemos en un esquema generalizado, fíjense que la representación en un eje de coordenadas está dando que en la medida que va aumentando el frente, va aumentando el valor. Esto no salió bien acá, pero es el valor del frente en pesos.
Entonces, en la medida que aumenta el frente, va aumentando su valor, pero esa curva, una vez que pasa determinada medida, se va achatando. Y si bien sigue teniendo una leve inclinación a tener un mayor valor, llega un momento que prácticamente pasa desapercibido e imperceptible. ¿Y todo esto por qué? Primero, vale decir que acá estamos hablando de lotes en un conglomerado urbano, ¿sí? En determinado lugar, generalmente los lugares más céntricos o con mayor densidad edificada de ese conglomerado, que son los lotes que en líneas generales tienen todos las medidas de subdivisión viejas, entre 8,66 y 10-12 metros. ¿Sí? La mayoría de esos lugares, cada uno lo puede ver en su lugar, que en lo que es el conglomerado más céntrico, en general los lotes, como son los más viejos, como son los que están desde la fundación de la ciudad o de la localidad, tienen subdivisión vieja, que no responden a el decreto ley 8912, porque están subdivididas de antes. Entonces, este concepto tiene ese sentido hablando que si el lote pasa de los 15 metros, ya el tener mayor cantidad de frente no hace que su valor pueda subir demasiado, o en una línea como por ejemplo entre un lote de 9 y un lote de 15. Si vemos cómo sube acá. Y haciendo referencia a todo esto que les dije, ¿por qué entienden que no sería tan beneficioso o no sería tan importante ese crecimiento? ¿Qué se les ocurre? Por lo que habíamos dicho del fondo que tiene una parte que no se puede construir. No, porque eso tiene que ver con el fondo. En general Los sí. impuestos, por todo lo que hay que pagar. Porque pagan los más impuestos, claro. Hay que pagar más impuestos, exactamente. Los mayores frentes, en líneas generales, tienen esa condición, porque justamente estamos hablando que son los lugares más céntricos y que por esa consecuencia tienen mayores tasas, fundamentalmente las tasas municipales. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a ARBA, por ejemplo, en la provincia, el impuesto inmobiliario, sucedería todo lo contrario, porque como en esos lugares seguramente las edificaciones son viejas, tienen altas tasas de depreciación, por lo tanto la evaluación fiscal es baja. Pero en las tasas municipales, justamente, sucede lo contrario. ¿Sí? Y también pensemos muchas veces que en esos lugares son lugares donde se desarrollan actividades comerciales. Entonces, no solamente tenemos las tasas de ABL, sino las tasas también de seguridad e higiene, las habilitaciones, y que muchas veces responden a los metros de frente. Entonces, por eso hay una especie de, bueno, hasta qué medida de frente un lote es potencialmente interesante, y no después que se me empiece a depreciar, porque la verdad que lo que se tiene que pagar de impuestos termina siendo contraproducente. ¿Sí? Desde ya... Una consulta. ¿Es el sí, único ¿cómo no? factor negativo que tiene? ¿Cómo? ¿Es lo único negativo que tiene?
El frente, Claro. y sí, o sea, después tenés todos los otros factores. Me refiero a la relación que existe, ¿no? En cuanto a que sea más grande, habíamos dicho, más amplio, ya hay un punto donde deja de ser, digamos, no sé, que la gente lo busca. Digamos, el único factor, digamos, de que empieza, digamos, a bajar el precio o ser despreciable, ¿es por eso nada más, por los impuestos, o hay alguna otra característica que lo hace ser despreciable? No, justamente también en función de lo que significan. Por eso digo que me tengo que concentrar un poco en dónde están ubicados dentro del ejido y para qué generalmente se utilizan. ¿Qué pasa? En los conglomerados grandes, vuelvo a repetir, estos lotes ubicados en los radios céntricos, que son los lotes donde tienen las construcciones más antiguas, terminan siendo lotes que, por ejemplo, se utilizan para desarrollos comerciales. Entonces, cuando tenés desarrollos comerciales grandes, tampoco son interesantes porque se paga mucho alquiler. Entonces Sí. a la gente por ahí no le interesa. Tenés que volcarte a frentes más chicos. ¿Sí? O sea, Bien. tienen esas características. En cuanto a, si yo tengo un terreno y tengo 30 metros de frente, lógicamente, y yo lo voy a utilizar para mí, sí, el único condicionante es el tema de impuestos, porque lo demás lo tengo. Pero para poder hacer alguna comercialización, no se relacionaría los 30 metros de frente con el valor que pueda tener, porque justamente también hay que ver qué tipo de comercialización se hace. Obviamente, si yo tengo un terreno de más de 15 metros de frente en un lugar donde también puedo hacer un desarrollo edilicio, y muchas veces tiene su sentido y es al revés, termina siendo interesante porque lógicamente en un lugar donde se permite la construcción en altura, tener mayor frente para poder hacer un buen desarrollo de un edificio con la cantidad de departamentos al frente que puede haber, con un buen acceso para la cochera, también tiene su incidencia. ¿Sí? Pero esos son buscando alternativas. El concepto general es este que les planteo, pero no es un concepto cerrado. Eso también quiero que se entienda. ¿Sí? Por eso también es que en las cuestiones de los desarrollos que se hicieron, de las tabulaciones y todo, estos conceptos teóricos fueron los que se tuvieron en cuenta, o que cuando se hicieron las tablas de determinación de valoración por coeficientes de medida, como se llama habitualmente, se tuvieron en cuenta en cómo fueron evolucionando, que son, no son reglas de tres simples exactas y que suben como una recta, sino en forma parabólica y se van achatando. Bien. En cuanto al tema del fondo, que también lo fuimos charlando, lo fuimos viendo, y que ahí algo comentó también José, el tema del fondo tiene sus cuestiones en cuanto a si un fondo demasiado importante o una medida de fondo demasiado grande es realmente beneficiosa o no, o va perdiendo mucho su valor. O si ese valor que va perdiendo es también, podríamos decirlo, con una caída mucho más tranquila. Y ahí todo va a depender de las condiciones y posibilidades de edificación que se tengan. Ahí entramos en lo que ya hemos charlado y que ustedes conocen, el pulmón de manzana o el centro libre de manzana, o los retiros de fondo que yo tengo que dejar, de acuerdo a
el código de planeamiento de ese lugar. Entonces, a veces los fondos muy largos o los lotes con demasiado fondo, lógicamente tampoco van a tener un incremento exponencial en su valor con respecto a otro que tiene menos fondo. ¿Van a tener incremento? Sí. ¿Motivo cuál? Por supuesto porque tiene más superficie, ya de entrada. Ahora, si yo tengo un lote de 10 por 30 y tengo uno de 10 por 60, el de 10 por 60 no va a valer el doble que el de 10 por 30. ¿Está? ¿Va a valer más? Sí, porque tiene el doble de superficie, pero no exactamente el doble en su valor. Porque la utilización intensiva que se puede hacer de ese lote no es lo suficiente como para que se pueda aprovechar el doble. Por los condicionantes que hablamos. ¿Sí? Bien. Así es como llegamos a algo que se ha comentado, que es un concepto que se llama la ley de Hoffman. Para que se entienda, y de forma rápida, eso está en los apuntes, Hoffman fue un juez de Nueva York que, cuando tuvo que dictar sentencia respecto de un conflicto por el tema de la valorización de un determinado espacio o de un determinado terreno, llegó a la conclusión, después de haber seguramente pedido pericias, de haber pedido distintos informes de evaluación, y en esos informes haber tenido una serie de condicionantes, que si yo al lote lo divido a la mitad, las 2/3 partes de su valor total lo va a tener en esa primera mitad. Esto, ¿a qué llevó a la gente que estudia y que siguió sacando conclusiones? Que lógicamente los terrenos tienen que tener una proporcionalidad determinada, de tal manera que sea de alguna manera compatible esto de que el frente y el fondo mantengan una relación para que se cumpla esto de que si yo tengo un lote demasiado grande, el fondo o la segunda mitad de ese lote no me va a sumar tanto valor. Y que la valoración más importante va a estar en esa primera mitad de la superficie. Todo esto es conceptual y tiene que ver con lo que venimos charlando, ¿no? De cuál es el uso de los terrenos, a qué se pueden llegar a destinar, y siempre sirve para que cuando uno tiene que hacer determinado tipo de evaluaciones, entienda que no solamente la valorización de los terrenos es por el lugar donde están, por las medidas, sino también por esa capacidad que tienen los terrenos, y que esa capacidad me permita a mí hacer un desarrollo o no. Porque muchas veces pensamos que la capacidad de ese terreno para absorber una interesante cantidad de metros cuadrados que yo puedo construir para después comercializar, no terminan siendo tales porque tengo condicionantes que no me cierran. Entonces lo que primero pienso no puede llegar. ¿Sí? Entonces, por eso que es importante entender ese concepto para que uno tenga también en su tarea
y cuando uno tiene que definir cosas, sepa que estos conceptos nos tienen que llevar a saber cómo realizar la tarea, bajo qué circunstancias tenemos que medir esa tarea que tenemos que hacer, esa valorización. ¿Sí? Una Bien. consulta, esta ley de Hoffman, ¿se la vamos a agregar a lo que estamos haciendo nosotros ahora, del lote ideal de 10-30 y todo lo demás? No. No, porque, o sea, No es necesario. esto no es que vos la vas a utilizar como metodología. Por eso digo que son conceptos para tener en cuenta, ¿no? Pero no que vos lo vas a decir, bueno, ahora cuando hago esta tasación tengo que tener en cuenta la ley de Hoffman, entonces voy a decir que si el terreno me dio 100.000, las 2/3 partes están en la primera mitad de la superficie. Es Sí, conceptual. no lo utilizo eso como, no lo utilizo pero eso como justificativo de valor, a veces. Justamente. Pero no como matriz, o sea, como para representarlo en otra, para saber el valor unitario, no. No. Generalmente este tipo de cosas son importantes o interesantes, muchas veces no tanto en lo que es la valoración comercial que uno tiene que hacer, sino cuando tiene que hacer pericias, que hay que justificar parcialidades muchas veces. Por ejemplo, esto se puede utilizar mucho cuando hay que hacer determinada valorización, por ejemplo, si por el terreno hay que generar una servidumbre de paso. Entonces, a partir de eso, ¿qué potencialidad o no tiene el terreno? ¿Qué es lo que me queda de remanente y puedo utilizar o no? Piensen que, por ejemplo, sucede aquí en Bahía y sucede en muchos conglomerados más. Hay sectores por donde pasa, por ejemplo, acá en Bahía, un oleoducto que viene de Neuquén y llega hasta La Plata. Y pasa por el medio de muchos terrenos. Y esos terrenos no se pueden utilizar completos, porque en el área de oleoducto no se puede construir, no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, los lotes van perdiendo obviamente su valorización. Generalmente, ¿qué sucede? Sucede que eso, para la indemnización y después el pago, por ejemplo, de la servidumbre que tiene que hacer la empresa que pasa el oleoducto, siempre se llega a un juicio con el propietario. Entonces, ahí es donde, de un lado y del otro, intervienen estas jurisprudencias, por ejemplo. ¿Está? De hecho, cuento, por ejemplo, una anécdota. Hace unos años, no muchos, acá en Bahía Blanca, un propietario, queriendo hacer la pileta, rompió un oleoducto que pasa por acá, por Bahía. Empezó a salir petróleo para arriba como un contento. Y más allá del daño propio, manchó con petróleo 3 casas linderas. Así que se imaginan el despiole. ¿Pero él desconocía que tenía un oleoducto ahí en su terreno? No lo sé. Pensó que se había hecho millonario el día, ¿no? Sí, posiblemente, no lo sé. Ese juicio de valor, la verdad que no lo sé. Posiblemente, pero bueno, la cuestión fue esa. ¿Qué pasó? Se armó todo un despiole. Bueno, a ver, no creo que desconozca que por ese lugar pasaba un oleoducto. No lo creo porque, de alguna manera, todo eso está medianamente señalizado. El tema está en que quizá
intentó utilizar hasta el límite más cercano. ¿Y qué pasó? Y que posiblemente el oleoducto no estuviera a la profundidad o en el lugar exacto que representaban los planos, por ejemplo. ¿Está? Entonces se generó ese problema. Eso no lo sé, no. Sí sé todo el resto, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas generan, lógicamente, acciones judiciales de un lado y del otro, y vienen los resarcimientos, y no, y, bueno, en todo esto se pueden aplicar este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. Continuamos. Entonces, para definir exactamente el tema, en la primera época, justamente, de la evaluación de lotes, lo que se hizo fue establecer una correlación que se llamó corrección por coeficiente de medida, de tal manera de poder determinar el valor de un terreno que yo tenía que tasar en función de otros valores que hubiera ya en ese mercado. ¿Por qué digo en ese mercado y por qué hablo allá lejos y hace tiempo? Porque cuando se empezó a trabajar de esta manera, que fue a partir de la creación en Argentina por lo menos, del banco hipotecario, y empezaron a salir los créditos hipotecarios para la compra de bienes inmuebles, la forma de poder comparar y de determinar tenían que ver con cuestiones que se podían identificar. En este caso, las medidas. No había otros condicionantes, como ya vamos a ver en su momento y que tienen que ver ahora, que es condiciones de mercado, potencialidades, etc., que entran dentro de los rangos que hablamos en las primeras clases de consideraciones más subjetivas. Esto era una determinación objetiva, pura, lisa y llana, en donde, a partir de una tabla que había sido confeccionada a través de modelos matemáticos seguramente, se establecían coeficientes de comparación entre lotes de distintas medidas, de tal manera de poder sacar, en función de alguno que yo tuviera datos y sus medidas, el valor de mi lote de acuerdo a las medidas que yo tengo. ¿Sí? Ese es el concepto básico de la valorización de la tierra o de un terreno en función del coeficiente de medida. Exactamente así se sigue haciendo para la evaluación de la tierra que establece ARBA en su evaluación fiscal. Bien, ahí una de las cosas que, o cómo se desarrolló esto, es a partir de una tabla llamada de coeficientes de medida, que desarrolló el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y que lo hizo modificando una primera tabla original que habían desarrollado dos ingenieros, Fitte y Servini, se llamaban esos ingenieros, que fueron los que armaron toda lo que era la tasación para créditos hipotecarios del Banco Hipotecario Nacional en la década de 1930, cuando se fundó el banco ese. En ese momento, todo esto fue armado siempre tomando en cuenta lo que es Buenos Aires, la capital federal, hoy Cava. En el momento en que Fitte y Servini hacen la determinación de las tablas, vieron en su estudio que los lotes más comunes o más tradicionales
eran los que tenían la medida de 11 metros de frente por 30 metros de fondo. Por lo tanto, ellos establecieron que ese era lo que se llamaba el lote ideal. ¿Qué pasa? En la medida en que la ciudad de Buenos Aires va creciendo y se va transformando en esa gran urbe como es hoy, los lotes pasaron a tener, por una cuestión de mayor utilización del espacio, en lotes de 10 por 30 como medida ideal, podríamos llamar. Entonces, por eso el Tribunal de Tasaciones, tomando eje en esa tabla anterior de Fitte y Cervini, transforma a que los lotes vayan teniendo esa comparación de medidas en función de lo que ellos llamaron lote ideal, a aquel que tenía una medida de 10 por 30. Entonces, a partir de ahí, también es que se establece como un lote ideal o como una proporcionalidad ideal de medida esa relación de 1 a 3. A partir de esto que surge del Tribunal de Tasaciones de la Nación, es que se empieza a desarrollar la valuación de lotes en función de las medidas. La mejor forma de verlo es a partir de un ejemplo que yo pongo en esta imagen. ¿Cómo nosotros tenemos que empezar a ver la tarea? Y piensen en esto. Esto es la base más sencilla y la primera de cómo realizar una tasación por comparación. En este caso tenemos lo más interesante, que es que está todo tabulado, pero es lo más básico. A partir de entender la metodología y cómo se hace para comparar, y que vamos a ver que es una comparación ponderada, se llama, es que vamos a ver después cómo se puede ir aumentando esa posibilidad de comparación hasta llegar a la metodología final, que es de comparación total, que es el objetivo general de el desarrollo en esta materia. Entonces, yo tengo un lote, ¿no?, como ejemplo, de 10 metros de frente por 40 metros de fondo. Entonces yo necesito saber cuál es su valor. Existen dos formas de poder hacerlo. En general, si nosotros sabemos, porque tenemos o porque está hecho todo un antecedente, porque existe una base de datos, que o conocemos, perdón, ¿no? Sería así, o conocemos el valor de lo que se llama lote ideal, es decir, sabemos que un lote de 10 por 30 en ese lugar vale tanto, podemos hacer la comparación de esa manera. Si no fuera así, se buscará dentro del entorno cercano, con las condiciones similares de lugar, de uso, que tenga el lote que yo tengo que tasar, aquellos que podamos conseguir que estén en ese mercado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nosotros tenemos que llegar? Tenemos que llegar a poder ejecutar esta relación que figura ahí. Esa relación me dice, ¿y cómo se lee esa relación? El valor unitario del lote que buscamos es al coeficiente, en este caso de medidas, del lote que buscamos, como el valor unitario del lote antecedente es al coeficiente de medidas del lote antecedente.
Esta es una relación matemática y es como se lee si estuviéramos en clase de matemática, la relación. ¿Sí? Eso es simplemente entender y ver qué significa una relación. En nuestro ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que existe una valoración del lote ideal en esa cuadra, en este caso 3.000 pesos por metro cuadrado, y a partir de ahí podemos obtener la valorización. Fíjense, en esa relación, nosotros, el valor unitario del lote antecedente lo vamos a tener, lo vimos recién, 3.000 pesos. El coeficiente de medida del lote antecedente lo podemos sacar, está tabulado. El coeficiente de medida del lote que buscamos también lo podemos sacar porque sabemos la medida de nuestro lote y está tabulado. Lógicamente, en una cuestión de despejar términos, nos queda de un lado solamente como incógnita el valor unitario del lote que buscamos. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Sí. Para que ustedes, para que se tenga una idea, como dije antes, esta forma, con el valor unitario de la cuadra, es como se obtiene la evaluación fiscal de la tierra. En los distintos estamentos, fundamentalmente los estamentos provinciales que son los que lo determinan, ¿no? En nuestro caso, ARBA, en la provincia. O en otras provincias, bueno, cualquier dirección de rentas o como se llama. Entonces, despejamos el valor unitario del lote que buscamos y con una cuenta y una expresión en la que reemplazamos los términos por los valores que conocemos, obtenemos el valor unitario del lote buscado. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esos coeficientes que son los que están ahí? Pensemos en esto. Como primera medida, si nosotros sabíamos que tenemos el valor de 3.000 pesos por metro cuadrado, corresponde al lote ideal, es decir, al lote de 10 por 30, quiere decir que, obviamente, en la tabla desarrollada, ese lote podría llamarse el centro del universo, por lo tanto, ese coeficiente es 1. Por eso ahí figura el coeficiente 1. Como ese es el centro del universo y todos los demás lotes que hay alrededor, con las distintas combinaciones de medida, van a estar proporcionalmente en función de ese lote ideal, van a tener ese otro coeficiente distinto de 1. Entonces, la tabla, que está determinada por el Tribunal de Tasaciones, es esta. Es decir, es una tabla que llega desde los 6 metros, después sigue, ¿no? Acá es un extracto, llega hasta los 30 metros de frente, y acá se fijan hasta los 70 metros de fondo. Entonces, fíjense, como recién lo veíamos, si yo me tomo el lote del frente en 10 metros, acá, y voy hasta el frente, hasta el fondo de 30, llego al coeficiente 1, que es lo que vimos recién. ¿Cuál? Vamos a corroborar el lote que tenemos nosotros de 10 por 40. Obviamente, 10 metros de frente, 40 metros de fondo, 0,887, que es lo que vimos acá. Fíjense
que para el lote de 10 por 40, el valor por metro cuadrado es menor en valor absoluto que el valor del lote de 10 por 30. O valor relativo sería. En valor absoluto, el valor del lote obviamente va a ser mayor, porque tiene 100 metros más de superficie. Pero acá es donde, en esa expresión de la determinación de las proporcionalidades de los lotes de frente y de fondo, cuanto mayor fondo, a similar medida de frente, va habiendo una tendencia a que su valor vaya amesetándose. Fíjense que si hacemos la cuenta, obviamente no va a ser lo mismo decir 10 por 40 por 3.000 que 10 por 40 por 2.661. Bien. En esto es que nosotros estamos viendo cómo se generan las comparaciones entre inmuebles para poder tasar. Bueno, estas son las tablas, están todas para que ustedes la vean acá, pero también están en los apuntes, y si no, las pueden encontrar si tienen o consiguen el libro Manual de Tasaciones de Dante Guerrero, están allí, y si no, sabemos que el amigo Google las ofrece sin ningún tipo de problema y se encuentran. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa también? No siempre se encuentra el valor unitario de la cuadra, o porque no hay relevamiento, o porque no hay terrenos de 10 por 30, entonces nunca se puso o se previó realizar esa tarea como un antecedente o como una base de datos. Pero sí encontramos en la proximidad que un lote de 12 por 33 tiene un valor de 1.183.000 pesos, por ejemplo. De la misma manera, y como esto es una relación de proporcionalidades, se puede obtener a partir de ese antecedente el valor unitario de mi lote. Porque es una relación de comparación. En definitiva, y hablando de forma matemática, es una relación de multiplicación y división. Entonces, de la misma manera que yo lo hice para el lote de 10 por 30, teniéndolo como base, o como antecedente, lo puedo hacer en este caso para este lote de 12 por 33, del cual yo sé su valor, y obviamente puedo sacar el valor unitario, que lo tomo como antecedente. El resultado final de esa tarea es el que está expresado allí. ¿Cuál es la diferencia respecto del cálculo anterior? Que yo voy a tener en el denominador un valor distinto de 1. Pero ese valor distinto de 1 responde a que el lote que tengo no es el de 10 por 30, sino es un lote de 12 por 33. Si bajamos y buscamos un lote de 12 metros de frente por 33 metros de fondo, fíjense, $0.995. ¿Está? Uy, perdón. Dejé. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Vuelvo a compartir pantalla.
Muy bien. Bien. Esto, lógicamente, tiene su razón de ser, y todo lo que estuvimos viendo, cuando los lotes tienen una rectangularidad y una forma regular. No lo vamos a tomar acá exactamente porque son cosas que se pueden ver en el libro Manual de Tasaciones está. Tampoco es que vamos a hacer una gran cantidad de cálculos de este tipo porque son más bien todas determinaciones matemáticas, pero sí hay que saber que cuando la forma del lote no es rectangular, existen varias posibilidades de poder calcular ese valor del lote teniendo en cuenta esa no rectangularidad. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta pantalla que tenemos un lote que tiene su frente inclinado. Podríamos pensar en una calle diagonal que se haya abierto. Por lo tanto, tenemos acá un sector que se podría denominar está ganado al lote. Podríamos pensarlo así. Entonces existen varias formas de poder calcular esto. En los primeros casos se calculan, por ejemplo, tomando la parte rectangular con las medidas A y B, y luego calculando la valoración que tiene ese lote triangular, o ese excedente triangular. Existen tablas iguales que las tablas de frente y fondo para lotes triangulares. Y también cuando las medidas de los lotes, y con esta forma no rectangular, son bastante amplias en su frente, se pueden hacer escalones en la determinación de la valorización y tomando triángulos que tengan, por ejemplo, un lado de 4 metros, aproximadamente. Esta Eso forma... de los escalones no me queda muy claro, porque la otra la entendí. Y eso es lo mismo, nada más que, como por ejemplo, porque en este caso estamos hablando de lotes que tienen esa irregularidad. Si yo tomo este triángulo, ¿no?, teniendo en cuenta que existen tablas para la determinación de los coeficientes para lotes triangulares, si yo tomo el triángulo completo, no voy a tener la exactitud que si divido en 3 triángulos con un cateto de 4 metros. Es una cuestión de excelencia en querer determinar el valor. La mayor exactitud, que justamente redunda en una exactitud casi científica, que para la valorización general no tiene sentido. ¿Está? Yo se los tengo que transmitir porque existen, porque están en los manuales, porque hay fórmulas de cálculo, porque si se ponen a revisar las tablas de coeficientes de valorización de la tierra de ARBA, van a encontrar que hay la tabla del Tribunal de Tasaciones, que es la tabla de los lotes rectangulares, pero también hay tablas para los lotes triangulares. Y la fórmula de cálculo responde a tomar este tipo de intervenciones. O calculo todo como un triángulo, o calculo dividiendo los triángulos más chicos para darle mayor exactitud, porque se determinan los coeficientes de esa manera. ¿Sí? Una consulta, ¿y eso dónde se encuentra? Eso está en el manual, ¿no? De Dante Guerrero. Eso también está en el manual, sí, está en el manual de Dante Guerrero. Está en el manual de Dante Guerrero, exactamente, sí. Por eso digo, esto tiene mucho más que ver con el título, a título informativo.
Justamente, ¿por qué digo esto? Porque lo que se tiene en cuenta, dependiendo de las formas, en algunos casos, la parte triangular no representa un plus a la valorización del lote, sino que a veces representa un castigo en la valorización del lote. Porque todo depende del lugar y del sentido que tenga esa valorización, esa utilización del lote. En realidad, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico, el no tener tanto este como este punto no ser ángulos rectos, requieren de mejores soluciones para la construcción. ¿Sí? Entonces, a veces es un lugar que no se utiliza, porque, por ejemplo, la construcción se arranca de este punto, y esto es una superficie que será muy lindo para jardín, pero no es utilizable. ¿Sí? Otro ejemplo. Supongamos que este terreno, así como está, esté en una arteria de uso comercial. Si en esa arteria de tránsito comercial no es una peatonal, es una arteria de tránsito comercial, por lo tanto sí, podrá haber una vereda, pero también hay tránsito de auto. Yo digo, si el tránsito viene desde aquí abajo para allá, ese frente lo tengo desperdiciado, porque no lo ven. Si viene de arriba para abajo, es un frente a favor que sea mayor, porque me permite tener más vidriera e impacta ante la vista de quien transita. ¿Sí? Por eso que a veces este tipo de situaciones terminan teniendo una especie de castigo en la valorización, porque terminan siendo superficies muertas, que por el solo hecho de ser más superficie, no me representa mucho más en las posibilidades de usufructo de ese lote. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Seguimos. De cualquier manera, hay que tenerlo en cuenta y vamos a ver cómo subsanar para nuestra tarea de evaluación si tenemos algún lote de estas características. En principio, vamos a ver, por ejemplo, lotes con lo que llamamos forma de martillo. Son lotes regulares, rectangulares, pero que tienen, por ejemplo, esta característica. Y, aunque parezca quizá raro, son lotes que se ven con bastante más asiduidad de lo que uno piensa. El que llamamos martillo a favor, ¿cuándo, por ejemplo, por allí lo verían? ¿O qué les parece? ¿Cómo se da para que exista un lote así? Y cuando se hizo una subdivisión en algún momento y el dueño del costado compró el fondo del vecino. Exactamente. En las esquinas también sabe encontrarse. Sí, puede ser.
Sí, Y si no puede ser a un veces sí, lote porque compra el terreno de al lado, que tiene mayor fondo que el de la esquina. A veces puede ser, sí. Igual tiene mayor relación con lo que decían antes, cuando se compra el fondo del lote vecino. ¿Mm? Para hacer la pileta ahí en ese espacio, porque no me quedaba lugar en el otro. ¿Mm? Sí. ¿Ibas a decir algo, Carolina, y te corté, discúlpame? Sí, igual puede ser un lote donde ese pedazo, o sea, que sale para allá, no puede ser un centro de manzana. Mm, en realidad, no. Es decir, ahí se está comprando otro espacio de otro lote, que seguramente en el origen de la subdivisión de la manzana tenía las mismas medidas, eran dos lotes iguales. Entonces, como el vecino de la izquierda no lo usa, y ya te vendo el fondo. Más normal de lo que nos imaginamos. El centro de manzana no El que no me sería... cierra es el martillo en contra. Bueno, ahora lo Que vamos a ver. También perdón. Ahora lo vamos a ver. No sería tan fácil de determinar, porque el centro de manzana también estaría afectando al que está completo. Porque si no, el lote completo, el de la derecha, ¿no? Este lote acá, también estaría afectado por el centro libre de manzana, suponiendo que estos lotes estén en la cuadra. ¿Está? Si no estuviera afectado por el centro de manzana... Sin embargo, el de martillo en contra va a ser más caro porque tiene más metros de frente, ¿no? Bueno, eso sí, puede ser, sí. Sí, eso puede ser. Pero bueno, perdónenme, para terminar con esto y responderle a Carolina, si este estuviera afectado por el centro de manzana y este no, quizá estaríamos hablando de un lote de la otra cuadra o lote en esquina. Porque si no tendrían que estar los dos afectados por el centro de manzana. Más o menos es por la disposición como se arman las manzanas y los centros libres de manzana. ¿Sí? ¿Está? Si no, si estuvieran en la misma cuadra, este lote hubiese sido más chico. Y seguramente esto no sería de este mismo lote. O bueno, también podría ser que sí, que este haya sido un lote que llegaba hasta acá, ¿no? Y venía Claro, por acá. yo me imaginé en realidad un lote completo ese, donde, no sé, en la cochera el muchacho hizo, no sé, una verdulería, y después la verdulería la vendió. ¿Se puede subdividir eso? ¿No? No. ¿De este martillo a favor? Sí, es decir, lo que le falta ahí para que sea rectangular completo, eso se lo vendió al local. Hizo un local y lo vendió. ¿Puede ser que sea así? No. Vos me decís, de esta parte... Claro, esa parte que quedó ahí, supongamos que era un localcito que hizo, se lo vendió al tipo que tiene el local, y entonces a él le quedó todo el fondo y la parte del costado. En realidad, perdón. En realidad... Porque capaz que no se puede subdividir de esa manera, pero bueno, se me había ocurrido eso. No se puede subdividir como tal, así como lo planteás. Sí, en realidad, la subdivisión de este tipo son lotes que, por ejemplo, vuelvo a indicarlo. Este es un lote. Puede ser, originalmente, que este lote de acá haya sido igual, o que este pedazo responda a un lote de la otra cuadra. Perdónenme, parezco el Parkinson, pero bueno. ¿Se entiende? Entonces, este de acá dijo, bueno, yo total, como es un terreno, por ejemplo, ¿no?, de 10 metros de frente por 60, y yo no lo voy a utilizar, te vendo esto. Te vendo 10 metros, te vendo
del fondo. Entonces, bueno, se hace una mensura, subdivisión y anexión se llama, en donde primero se dice que el lote de 10 por 60 va a pasar a ser de 10 por 50, y esos 10 por 10, por ejemplo, se anexan al lote este, quedando con la forma, en este caso, de martillo. También puede ser que hubiera sido un lote de 10 por 60, pero que está ubicado en la otra cuadra. Como tampoco lo va a utilizar, le vende a este que está interesado ese lote, ese pedazo, haciendo una tarea de, ¿cómo se llama? Como se denomina, de mensura, división y anexión. ¿Sí? También puede ser que justamente este terreno así de grande sí tenga construido acá y dice, con esto me alcanza. ¿Mm? Puede ser, José, que sea así. ¿Mm? Pero originalmente el terreno seguramente era hasta arriba. ¿Mm? Si pasamos al otro caso, martillo en contra. Bueno, justamente acá podemos tener, en líneas generales, ¿qué es lo que sucede? No es que acá se le ceda el frente al de al lado, porque si no acá me queda un pedazo muerto, que no existe como terreno. Esto muchas veces sucede cuando hay, acá está exagerado, pero existen dos terrenos y por cuestiones de posibilidades de uso, se anexan. Entonces, me va a quedar como originalmente eran. Este era un terreno original, y este era otro. Entonces, este compró este, y se anexó. Lógicamente, acá estamos, por un lado, ganando frente, pero también hay que saber que va a tener mayor carga por tener mayor frente, mayor carga impositiva, podríamos decir. ¿Qué pasa? Muchas veces esa carga impositiva no termina siendo condicionante porque justamente yo necesitaba, para el desarrollo que quiero hacer en la utilización de este terreno, necesitaba el terreno de al lado, porque me venía al pelo, para sumar superficie, para sumar posibilidades de uso. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, lo que está sucediendo, en este último tiempo, en Bahía, con los emprendimientos que se están haciendo en la avenida Alem. En la mayoría de los casos, se están comprando de a 2 parcelas, para tener casi 20 y pico metros de frente. Y si se diera la posibilidad, comprar algún lote que dé el fondo, para salir a la otra calle. ¿Por qué? ¿Y a qué altura era Alem, perdón? No, hay en varios lados, en toda la avenida Alem se pueden hacer, entonces hay en varios lados. Pero claro, ¿cuál es el motivo? Que lo que se están haciendo son edificaciones, no sé si llamarlas premium, de calidad, ¿no? Edificios de mayor cotización. Entonces, claro, tienen que tener la cantidad de terreno suficiente para cumplir con todos los condicionantes y que esos edificios, justamente de categoría superior, tengan todas las comodidades que se requieren. Entre ellos, la cantidad de cocheras necesaria para la utilización que se hace en esos edificios.
que en muchos casos ¿a qué responde? A que cada uno de los ocupantes, que son unidades funcionales, seguramente de una importante superficie, quieren tener 2 espacios para cochera, por ejemplo. Entonces, piensen en esto, cuando se empiezan a hacer estos desarrollos, ustedes Perdón, mismos, si les toca... ¿eso no figura en la municipalidad como norma? No. ¿O solamente por una cuestión de que la gente lo está pidiendo? ¿Qué cosa no figura como norma? No sé qué. Y el hecho de que se construyan determinados edificios de determinada calidad y no tengan la posibilidad de tener 2 cocheras. O sea, me parece que en realidad tendría que ser norma de la municipalidad, por eso en realidad no sé si está o no está especificado. No, lo que pasa que, es decir, dentro de lo que es la normativa municipal, existen, o sea, hay una normativa que te dice que cada tanta cantidad de metros cuadrados de dormitorio tenés que tener cochera. No es estrictamente, no está estrictamente reglamentado ni imprescindible que cada departamento que se construya en un edificio tiene que tener su respectiva cochera. Eso no es obligatorio, ¿sí? Por eso hay edificios que, cuando son chicos de superficies reducidas, no tienen cochera, y hay edificios en donde existen una cierta cantidad de cocheras, pero no son suficientes para todos los departamentos. Entonces, por eso se venden por separado. En este caso, que haya un edificio que quiera, por ejemplo, tener para cada uno de los departamentos 2 cocheras, es porque es una cuestión de comercialización. Se venden así. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de lo que vos hagas, como encima esas cocheras no son superficies al aire libre, requieren de las condiciones de FOS y FOT, necesita tener mayor superficie de terreno, mayores espacios para entrar y salir. Entonces, por eso es que se generan estas compras o estas edificaciones en más de una parcela. Por ahí justo se da el ejemplo de Avenida Alem, porque es un nivel económico muy alto y quieren entrar por un lugar y salir por el otro. Por eso es el frente tan grande que se está pidiendo, porque hay demanda de eso. Claro. El de Sarmiento va a quedar lindo, ¿no? Donde estaba Fabra Font, creo que era. Sí. Bueno, muy lindo un lindo frente, muy lindo. Sí. El de Sarmiento. Sobre todo que tiene la posibilidad de entrada también muy importante sobre la calle lateral. Claro. Aparte de que lo pude ver el proyecto y es muy interesante, muy lindo. La verdad que es un proyecto con mucha incidencia sustentable. La verdad que está bueno. Y el predio es enorme, en donde va a estar desarrollado. De hecho, el edificio queda en el medio de todo un sector libre, verde. Está bueno, sí. Pero bueno, ahí como expresa Romina, justamente ante la necesidad de los futuros usuarios o propietarios de esos edificios, es que se necesitan espacios para poder satisfacer esa demanda, ¿no? O ese tipo de demanda. Entonces, por eso se arman esos combos de superficies de más de un lote. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno. Esto es un ejemplo de una forma de determinación de la valorización de un lote en forma de martillo. ¿Sí? Utilizando, lógicamente también, la tabla de coeficiente de medidas. En muchos casos,
tengan presente también que esta valorización puede ser de una valorización de lotes que existen en muchos casos. Por ejemplo, acá en Bahía Blanca, sobre todo en el centro y macrocentro de Bahía, es decir, tomemos Plaza Rivadavia, promedio 20 cuadras para cada lado, hay muchos de estos lotes, que son lotes que están subdivididos de hace muchos años, antes de que surja la subdivisión en propiedad horizontal, y que justamente son los lotes que se accede por pasillo. Pasillo largo, y al fondo está la propiedad. Lo que figura ahí como en blanco es otro lote. Esta es una subdivisión vieja, es decir, antes de que existiera la ley de propiedad horizontal, entonces ya los lotes estaban subdivididos de esa manera. Entonces, esta es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta, porque pueden existir tareas de valorización de este tipo de lotes. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Quieren que empecemos a desarrollarlo y verlo, o quieren tomarse un descansito y lo hacemos después del descanso? Elijan ustedes. Puede ser, no sé el Lo resto. hacemos, sí, después del descanso. Bueno, Sí, gracias. nos tomamos 10 minutos. Acá. 10 minutos Bien. y seguimos. Dale. Listo. Listo. Seguimos con la grabación. Y vamos a ver este ejercicio. Fíjense, nosotros tenemos un lote que, como está establecido acá, es un lote de 2 metros de frente, tiene 20 metros acá, tiene 30 metros acá, 10, 10. ¿Sí? Y bueno, este lado, por supuesto, es 8, por la diferencia. ¿Cómo se hace para la determinación de una valorización de este lote? Bueno, lo que se genera es un lote ficticio para poder hacer una regla, primero, de comparación de acuerdo a la relación que teníamos de coeficientes de medida, con un lote que va a ser ese lote, como digo yo, ficticio, que es el lote A, B, C, G, al cual le vamos a tener que restar el lote o el valor de ese supuesto lote F, E, D, G. La forma de hacerlo es de esa manera, generando lote ficticio y determinando esos valores. ¿Cómo se hace? Bien, nosotros, si nos fijamos acá en este ejemplo, el lote A, B, C, G es un lote de 10 por 30. Justo, en este caso, es un lote del que llamamos lote ideal para el coeficiente de medidas. Tiene un valor unitario de 4.000 pesos por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el valor del lote F, E, D y G, que es ese espacio
ficticio que se genera. Es un lote de 8 metros de frente por 20 metros de fondo. Voy a ir para atrás y 8 metros de frente por 20 metros de fondo me da un coeficiente de 1,090, que es, perdón, el que tengo acá. ¿Qué es lo que hago? Lógicamente, si yo tengo que un lote de 10 por 30 en esa cuadra vale 4.000 pesos por metro cuadrado, porque lo tengo como antecedente, el valor unitario de la cuadra, yo tranquilamente puedo utilizar el valor ese unitario como valor de ese lote ficticio ABCG. Por medio de la relación que tengo ya vista de antemano, puedo sacar el valor del lote FEDG. Valor unitario del lote antecedente por coeficiente del lote buscado sobre coeficiente del lote antecedente. ¿Sí? Obviamente, hago los reemplazos correspondientes y me da que el valor del lote de 8 por 20 FEDG es de 4.360 pesos por metro cuadrado, valor unitario. ¿Qué más tengo que hacer? Lógicamente, ahora una cuenta. Si yo tengo que el lote A, B, C, G tiene un valor unitario de 4.000 pesos por metro cuadrado, porque justamente yo conocía el valor unitario de la cuadra para un lote ideal, que era de 4.000 pesos, y este justo es un lote ideal, porque es un lote de 10 por 30, el valor unitario es 4.000. Acá se hace 4.000 por los 300 metros cuadrados, menos los 4.360 por los 160 metros cuadrados que representan el lote de 8 por 20, me queda una valorización para el lote que yo tengo que buscar, A, B, C, D, E, F, de, en este caso, 502.400 pesos. ¿Se entendió? Ok. Simplemente Disculpe, una profe, cuenta. se me cortó la primera parte donde explicaba cómo sacaba los valores ABCG. Toda esa parte no la pude escuchar bien. Bueno, te hago un resumen y lo Sí, repito. por favor. Sí. Reitero, entonces, yo lo que tengo que formar, yo tengo que sacar el valor del lote que está en rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero un lote ficticio que sea A, B, C, G, que va a ser un lote que va a tener 10 metros de frente por 30 metros de fondo. En este caso, como yo como antecedente conozco que en la cuadra el valor ideal del lote o del lote de 10 por 30 es 4.000 pesos por metro cuadrado, en este caso coincide con el valor unitario del lote este ficticio que yo saco, A, B, C, G. Ese valor lo tengo. ¿Qué más voy a necesitar? Y voy a necesitar sacar el valor del lote que está en blanco, que es un lote FEDG, que es un lote de 8 metros por 20 metros. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo en función del lote que tengo como antecedente, que es el de 10 por 30.
utilizo la expresión que ya vimos antes y saco un valor para el lote de 8 por 20 FEDG de 4.360 pesos por metro cuadrado. ¿Cuánto vale el lote que está en rojo? El A, B, C, D, E, F. Vale el lote de 10 por 30, su valor, menos el valor del lote de 8 por 20. ¿Está? Sí, sí, perfecto, gracias. Perfecto. Bien. Seguimos. Lógicamente, bueno, yo puedo tener las dos formas que se generen lotes con martillo. Entonces, en cualquiera de las dos formas, yo voy a tener que intentar hacer estas tareas de matemática generando espacios ficticios o lotes de determinada medida para que se pueda utilizar esa tabla de medidas. ¿Está? Entonces, en cualquiera de los casos, sea por ejemplo el lote 1, que es el llamado martillo a favor, o el lote 2, martillo en contra, yo para poder determinar, seguramente voy a tener que aplicar algo similar a lo visto, para poder sacar esas valorizaciones. ¿Sí? Ahora, esto que viene a continuación, no lo vamos a hacer ahora en clase. Responder esto, les queda como tarea para la semana que viene. Y todos aquellos que lo vayan haciendo, me lo pueden comentar a partir del foro. ¿Sí? Perfecto. Lo van a poder hacer tranquilos, no tienen ni plazo de ejecución, ni nada. Es simplemente Igual para la que pregunta trabajemos. dice, ¿cuál elegiríamos si nos regalan uno? Me parece que cualquiera, si te lo Bueno, regalan. está bien, a caballo regalado, ¿no? Y sí. No, Aplicarías ese concepto, ¿no? hay uno mejor para elegir, me parece. No, está bien, pero si te lo están regalando, digo. Está bien, es cierto, a caballo regalado, viste, no va a andar, está bien, exacto, pero bueno. Bien, esto les queda, ¿sí? Vamos a pasar a otro ejemplo, poquitito más completo, como para que vean cómo se desarrolla, y ahí después ya terminamos la clase de hoy, ¿sí? Cristina me pregunta si alguien iba a subir la tabla. Sí, yo se las voy a subir. Está cargada. Sí, Ah, me las parecía. tablas están cargadas, ¿eh? Y Ah, aparecen en por varios eso. lugares, ¿eh? Me iba a fijar, digo, ¿no están? Listo, Sí, no sí. te preocupes. Si no, cualquier cosa, si alguien tiene alguna dificultad con respecto a eso, me avisa. De teoría está la tabla, pero yo me metí en la página de Tribunal de Tasaciones de la Nación y no supe ubicarla si se encuentra ahí. ¿Está en esa página la tabla o en qué otro lugar la podemos encontrar? Mirá, no recuerdo si está en la página, debería estar en la página del tribunal, porque aparte están todas las planillas que se utilizan con acceso libre. Después me fijo, pero yo igual igual se las voy a subir, no hay problema si no está suelta. En los apuntes está, pero yo se las subo. En el tribunal vos sabés que no recuerdo, pero debería estar. Yo la verdad que ahora no recuerdo, pero debería estar la tabla. Si no, ya les digo,
por allí poniendo tabla coeficientes de medida Tribunal de Tasaciones, en algún lado de Google aparece, seguro. Aparece. Ok. Sí, seguro. Bien. Seguro. Lo buscamos por ahí. Sí, seguro. Bien. Bueno, acá tenemos un ejercicio práctico. Fíjense. Tenemos un terreno que, como forma de ese terreno, o como terreno en sí, es el terreno A, B, C, D, F, G, K, L. ¿Sí? Ese es el terreno que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es... Un doble martillo, ¿no? Exactamente. Tenemos un doble martillo. Ahí. Entonces, vamos a tener que empezar a trabajar en estas suposiciones que nosotros hacemos para poder determinar la valorización de ese lote comprendido en ese polígono que yo les denominé y que está acá marcado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es fraccionando los lotes de la manera más natural posible y la que, en definitiva, a simple vista, es la que se nos va a dar. Por eso, se genera un lote MGKL, por ejemplo, otro lote que va a ser el de 8×40, siendo hasta ahora los dos lotes reales, o fracciones reales del lote. Y después se generaría lo que vimos en el ejemplo anterior. Para el fondo, este que tenemos, de 15 metros por 6, necesitábamos hacer la extensión, como si fuera un lote ficticio, de 6 metros por los 40 metros de largo. ¿Sí? Entonces, acá está resumido. Pero ¿cómo se hace todo? Se hace igual que lo que estuvimos viendo en el ejemplo anterior. Primero, voy a tener o desarrollar el valor de el más fácil, AEFM, que es un lote que tiene un valor unitario de la cuadra, es decir, si yo les nombro de acá en más valor unitario de la cuadra, ¿a qué lote me estoy refiriendo? 10×30. Al lote de 10×30. Por lo tanto, para ahorrar espacio, no está puesto acá, pero el coeficiente 1 existe en todas las cuentas. ¿Sí? Pasa que no lo puse acá, pero sería el coeficiente que va en el denominador de la expresión. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces, digo, bien, yo tengo que sacar el valor de cada uno de estos segmentos. Tomo el primero, AEFM, 8×40, tiene 320 metros de superficie, el valor unitario, 3.000 pesos por metro cuadrado, y el coeficiente de 8×40, si me remito a la tabla del coeficiente de medidas, es 0,82, que es el coeficiente del lote buscado. Eso me da un valor, acá expresado, 787.200 pesos. Bien, paso al otro, que también es el más fácil, porque
como es un lote que está, podríamos decir, apoyado sobre la línea municipal, es un lote común y corriente de la cuadra, que en este caso podría tener 6 por 18. Entonces, lo hago de la misma manera. Valor unitario del lote antecedente, 3.000 pesos, por 108, que es la superficie, por 0,977, que es el coeficiente de medida de un lote de 6 por 18. ¿Está? Entonces, hasta ahí vengo bárbaro. Después tengo que pasar a la última parte, que es la determinación del fondo. ¿Sí? Entonces, obviamente, como hicimos en el ejemplo anterior, yo voy a tener un lote ANDE de 6 por 40 y un lote ANCB de 6 por 25. La resta del total menos este de acá adelante me va a dar el valor que yo estoy buscando, BCDE. Quedándome después el valor final. Entonces, hago la misma tarea y obtengo que el valor BCDE es 120.330, por lo tanto, el lote con esta forma de martillo doble tiene un valor final como el expresado acá. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Otra manera de hacerlo se podría hacer restando, ¿no? Los espacios, Restando, los lotes que no irían. Por ejemplo, hago el lote 10 por 30 y después le restaría el ANCB y el GKF. Bueno, y me faltaría otra letrita ahí en la esquina. a ver, vos decís un lote de 10 por 30, pero acá en ningún lado tenemos 10 por 30 como para poder insertarlo. Ah, claro, porque de fondo no tiene 30. Y de frente tampoco podés armar dos lotes de 30, o tenés, en cualquiera de los dos casos, tenés No, al frente 14. tendría 10. No, tampoco. No, en cualquiera de los dos casos tenés 14. Para allá o para allá. Claro, está bien. ¿Está? No, no. Ahora, Está bien. yo les hago esta pregunta. Perdón. Ah. Sí. No, que viste que en el lote CDEB, que es la parte de atrás, digamos, de fondo, Sí. no tendría un menor valor o se usa igual lo mismo. Yo digo por la tabla de Hoffman que decías a lo primero. Iba a preguntar lo mismo, sí. Justamente, a ver, yo les hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hago toda esta historia si yo ya tengo el lote de 6 por 15 que podría directamente hacer el cálculo, ¿no? Por ejemplo, si yo hago 3.000 pesos por metro cuadrado por el coeficiente de 6 por 15, ya con eso estaría todo terminado, ¿no? Y no hacer toda esta cuenta. ¿No? Por la propia ley de Hoffman, porque Tenemos que no tiene el sacar- mismo valor. Claro, el Porque coeficiente. está ubicado atrás, en el fondo.
Claro. ya estaría como aplicado en la tabla de medidas. Porque ahí estamos hablando siempre de un lote ideal, 10 por 30, y tenemos que acomodarlo a la medida que estamos buscando el valor. Sí, en parte. No, los 6 metros no serían de frente. Eso sería ¿Por la qué? parte... Claro, no es frente, está todo en el fondo. habría un lote ficticio. Estamos calculando como si el lote ese estuviera sobre la línea municipal y no atrás. No lo es. Justamente, la tabla de medidas establece frente y fondo, y cuando se habla de frente, es porque el lote está sobre la línea municipal. Entonces, y justamente también por lo que ustedes van diciendo, en función de la ley de Hoffman, si yo, y lo pueden hacer tranquilamente, si en vez de hacer esta resta, ¿no?, y este lote ficticio total menos el frente, hicieran directamente la cuenta de 3.000 pesos por el coeficiente del lote de 6 por 15, van a ver que les da mucho más que lo que nos da ahora. Como si lo que está atrás estuviera al frente, sale ahora. Es que si yo lo hago así, como si el lote que está atrás, yo lo hago directamente como si estuviera de frente, me estaría dando más, y no estaría interpretando la ley de Hoffman, que el fondo vale menos que si estuviera al frente. Claro. ¿Está? Sí, sí. Háganlo si quieren, en algún momento van a ver que justamente da más la cuenta. Porque la tabla es para darle esa proporcionalidad que tiene, ¿no? Justamente, la tabla está desarrollada, cuando la desarrollaron, por eso un poco conceptualmente les hago toda esta explicación, que obviamente van a entender que yo no la descubrí, yo lo leí también, me lo explicaron a mí cuando lo estudié o lo aprendí, ¿no? Justamente, la tabla tiene su razón de ser a partir de esta ley, ¿no? En su momento lo desarrollaron este par de ingenieros, Fitte y Servine, y después el Tribunal de Tasaciones la adaptó a la medida ideal del terreno, que en el momento en que el Tribunal de Tasaciones se crea, eran los terrenos ideales o de mayor utilización que había en ese momento Capital Federal, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por Igual eso... tiene varios parámetros, ¿no? La tabla, o sea, para tener esa lógica que tiene, porque la estuve mirando por todos lados y no hay una lógica muy simple, ¿no? Ahí está la genialidad de la tabla, ¿no? Un terreno Ahí está de la 15 genialidad. metros de frente por 10 de fondo tiene 1,70 y pico. Sí. O sea, no, por ahí en realidad uno puede pensar que, no sé, a mayor número de 1, o sea, más grande que sean de 10 por 30, debería bajar, y no, hay casos que no, y hay otros que son más chicos y sube. O sea, no tiene por ahí una lógica muy simple, ¿no? Me parece que hay un montón de factores. No, claro, por supuesto, sí. Si quieren se las explico. Canchero, no tengo ni idea. Hacemos otro recreo. No, sí, lógicamente. Es una tabla que tiene muchos factores polinómicos. Hasta, fíjense que, a ver, si ustedes vieron sintéticamente en las primeras imágenes, o yo les ponía, ¿no?, de este PPT, les ponía cómo iba la curva evolucionando de los precios. Es una símil parábola, es decir, que la formulación que han hecho para esa determinación de la tabla seguramente es hiperbólica, cuadrática, bueno, matemática pura, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que va dando es esa relación para que justamente cuando se va perdiendo esa proporcionalidad que se habla de 1 a 3, exista la corrección por esos coeficientes de medida para darle ese valor proporcional y decir, bueno, si este terreno es más armónico de acuerdo a los parámetros establecidos que el mío, bueno, tenga mejor condición de valoración. Es eso, en definitiva, el concepto que se puede entender. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí.
Sí, ¿Alguna pregunta? Vamos a analizar la tabla, eso ya no. Pero vamos, estamos mal, pero vamos bien. Claro, al final del cuatrimestre hay que aprenderse la tabla, ¿no? De memoria. Justamente, José no sabe. cuando yo les... Recreo. Cuando les tomo cuando entregan el trabajo final, justamente, así en la charla que se pueda ver, les tiro, ¿cuál es el coeficiente de tanto por tanto? Y ustedes me lo tienen que decir así. Cuanto más rápido contesten, mejor puntaje. Sueñe con unicornio, sueñe. En 5 segundos tienen 10. En la medida en que vayan pasando los segundos, va bajando el puntaje final. ¿Sabe qué fecha va a ser? Sí, justo la fecha, no, pero como yo les había dicho, y eso queda tal cual porque ya me lo dijeron, va a ser para fines de octubre. Bien, gracias. Eso es inamovible. Bien. Bueno. Acá va quedando, para poder seguir con el tema, una última parte que es ver cómo se hace una determinación de la valorización de un lote que tiene una forma irregular como la que vimos y que se puede asimilar o hacer como si fuera un lote rectangular o regular para este cálculo. Es una, o la forma más sencilla, la menos complicada, la que menos expresiones matemáticas tiene, no es la más exacta, como si hiciéramos, como les dije antes, si utilizáramos la división y, por ejemplo, si tomo en cuenta esta figura, tomo un lote rectangular de 23 por 33 y otro lote triangular y utilizo dos tablas distintas, pero a los fines prácticos de lo que nosotros necesitamos, es bien válida. ¿Y cuál es el concepto? Es lo que se llama utilizar o determinar un fondo relativo. Se llama. Es decir, lo que yo voy a hacer es asimilar este lote a un lote rectangular que tenga la misma superficie que el lote original. ¿Sí? Si yo le pongo dos condiciones. La condición de que tiene que tener el frente real y la condición de que tenga la superficie real y que corresponde al lote. Esa forma es la más práctica, la más sencilla, y se hace para una evaluación del tipo comercial. Como ustedes van a poder leer acá, como yo voy a hacer o voy a obtener un fondo y voy a regularizar un lote, estoy haciendo o optimizando un lote que no es tal. Por lo tanto, se tiene en cuenta como consideración que al valor que yo obtengo se le hace en líneas generales una reducción del 10%, que es aproximadamente lo que yo estoy teniendo en cuenta la irregularidad del lote. Vuelvo a repetir, no es la forma más cientificista, la más exacta, pero a los efectos de la tarea que nosotros tenemos que desarrollar, es la que se puede utilizar sin mayor margen de error. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense, yo tengo este lote
que tiene una superficie determinada de 820,64 metros cuadrados. Lógicamente, ustedes pueden tranquilamente con el apunte repetirlo y hacerlo y practicarlo si quieren, y hasta capaz que por ahí descubren si llega a haber algún error en la cuenta. No hay, creo que no hay, pero quiero decir, por ahí se me escapó y puede haber algún error. Entonces, ¿cómo se hace para sacar el fondo relativo? Yo les dije que, como consigna, lo que nosotros tenemos que tener inamovible es el frente real y original y la superficie. Por una simple cuenta, la superficie dividido el frente me va a dar lo que yo llamo el fondo relativo. Entonces, superficie dividido los 23,46, que es el frente real, me da lo que sería un fondo relativo de 34,98. ¿Sí? A ver, sería aproximadamente como si yo dijera, bueno, paso a tener un terreno, así por ejemplo, ¿no? Bueno. Va a ser difícil de evaluar eso. Bien relativo ese, porque encima está torcido por todos lados. Pero digamos, ver, paso a tener un terreno así. ¿Le agrega un triángulo así para hacerlo rectangular? ¿Para qué hace un fondo? ¿Por qué no nivela el frente con otro triángulo? Porque si no volvemos a lo que yo les decía antes, si no tenemos que utilizar las tablas triangulares. Y yo acá voy a evitar, por eso estoy diciendo que paso de tener un lote irregular a un lote regular de frente por fondo. Entonces a mí me va a quedar un lote que va a ser de 23,46 metros de frente, derechito, por 34,98, derechito. Bien. ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué es lo que hago? Entro en la tabla de coeficiente de medida y busco el coeficiente que corresponde a ese lote de 23,46 de frente por 34,98 de fondo. Y acá voy a hacer una aclaración. Si yo quiero hacer exactamente lo que corresponde, debería hacer lo que se llama, en una tabla de doble entrada, interpolación doble. Sabía que iba a venir alguna que otra cara así. Vuelvo a repetir, si estamos trabajando con un cierto grado de generalidad, no es necesaria esa interpolación doble. ¿Sí? Porque piensen en esto, ustedes van a tener, si interpolación doble, que tendrían que buscar un lote de 23 por 34, el coeficiente de medida, un lote de 23 por 35, y después a su vez tendrían que buscar 24 por 34, 24 por 30, o sea, no estamos hablando de matemática acá, ni de cientificismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Cuando el lote tiene sus decimales menores que 50, se utiliza el número redondo anterior. Cuando el decimal es mayor de 50, nos vamos para arriba. O sea que yo voy a buscar en la tabla el coeficiente de 23 por 35. ¿Está? Sí. Entonces, como yo dije, que como estábamos haciendo toda una suposición de regularizar un lote que no es regular,
y le hacíamos una reducción que está establecida aproximadamente en el 10%, hacemos la disminución del coeficiente y después aplicamos la fórmula de siempre. Perdón, profesor, no entendí por qué dice 23,35 y no 23,40 si es el decimal más chico. No. Yo lo que decía es, si yo hiciera toda la tarea científicamente como corresponde, tendría que estar buscando un lote de 23 de frente por 35 de fondo, no 23,35. Bien. ¿Está? Eso es lo que quise decir. Disculpen si no se entendió. Es como la nota, 9,54 te da 9,50, baja. Bueno, eso en general puede no suceder. Puede no suceder. Bueno, Puede pero no en suceder. general. Claro, sí. Depende, eso depende. Para eso están las primeras instancias de corrección, que ustedes van a ver que dice 29,40. Por eso fue un 9. Ahí no nos beneficia, quedaría un 9. Por eso digo, pero ustedes no se enteran que el resultado era 9,54. Ustedes ven 9,40. Bien. Bueno. ¿Se entendió? Sí, una consulta. Cuando los lotes son totalmente irregulares, ¿qué se usa? ¿Directamente la tabla de irregular, como dijo antes? No, por eso digo, cuando... Porque si el fondo es irregular... Como en este caso decís... No, el fondo. Ah, si el fondo también es irregular. No, siempre tenés que buscar el lote ficticio con el frente y la superficie. Sí o sí. Sí o sí. En un caso en el que tuvieras mayor cantidad de irregularidades, podrías disminuirlo más de un 10%. ¿Qué pasa? El fondo posiblemente no te importe que sea irregular, porque justamente las condiciones del lote hagan que el fondo por allí no lo puedas utilizar, porque está en el centro de manzana. Entonces, no termina siendo importante ese fondo. ¿Está? Puede suceder eso. ¿Hay algún caso en el que pueda llegar a ser necesario para nosotros interpolar? Y en todo caso, ¿cuál sería la fórmula? Y, por ejemplo, podría ser si tuvieras que trabajar en la determinación de evaluaciones fiscales, porque estás como empleado de catastro, en ARBA, en este caso, por ejemplo. Pero las interpolaciones tenés que hacer para uno, para otro, y después se hace un promedio ponderado. Claro, yo tuve que hacer eso para motores de ventilación hace poquito. Claro. Y es un tema hacerlo, no es fácil. Exactamente, claro. Por eso existe y se puede hacer, pero digamos, no es para, desde el punto de vista comercial, para lo que se van a utilizar en líneas generales, una necesidad de hacerlo. Claro. No tiene Claro, o sea, en definitiva no incide tanto en el valor final. No. Lo que pasa que para poder seguir una regla, tenés que tener una determinación. Entonces, por eso, lo que yo les decía, la utilización de esto de fondo relativo es suficiente para poder desarrollar la tarea. Claro. ¿Sí? Los lotes del golf de sierra. En realidad,
los lotes del Golf de Sierra, si ustedes se fijan, lo que pasa es que ahí ya hay que empezar a buscar, por ejemplo, los planos de mensura que hubiera, ¿no?, de ese lugar, y lo que van a tener es que, más allá de la línea curva que haya en el frente, tiene una directriz que une los puntos de frente, con lo cual, lo que queda por afuera de esa directriz sería un regalo. Se trabaja, o se puede trabajar con esa directriz, y como vas a tener esa franja de afuera, podrías, por ejemplo, no reducirla en el 10% el coeficiente. Es una forma. También es relativa, pero es una posibilidad. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, sí, se entendió bien. Es decir, lo que uno intenta, o lo que intentamos a partir de esto, es justamente tener herramientas básicas para poder desarrollar la tarea. Fíjense que ustedes mismos traen ejemplos o preguntas o comentarios de cosas particulares. Justamente la idea es esa, que existan estas dudas o estas posibilidades y que se tengan las herramientas para poder resolverlo. No estamos ante un hecho matemático que si le pifiamos se nos viene abajo algo. Podemos tener una valorización con un pequeño margen, o lo que tratamos de hacer es, si no estamos o no tenemos todas las herramientas y las consideraciones exactas y suficientes, lo que intentamos hacer es minimizar el error. ¿Sí? Claro, hacer una estimación lo más exacta posible, pero con cierto grado de error. Exacto. Mínimo. Recuerden que nosotros lo que hacemos es pronosticar un valor. Esa es la definición de tasación. Claro. Lógicamente, con la mayor cantidad de datos, es decir, si yo me pongo a comparar, hablo de pronóstico y lo comparo con el tiempo, ustedes saben que un meteorólogo, cuanto más detalle tenga, va a poder pronosticar mejor, sin dejar de ser un pronóstico. En este caso es lo mismo. La mayor cantidad de elementos que se conjuguen a la tarea que yo tengo que hacer, me va a permitir determinar con mayor exactitud el valor, sin que sea un valor taxativo y exacto e inamovible. Bien. Acá termina, digamos, la clase, porque ya después pasamos a ver cómo se hace la valoración de los lotes que están en esquina. ¿Sí? Entonces, eso ya es para las clases que vienen.